El rock se puede dividir en esas etapas: la llegada del rock and roll, avándaro, posavándaro y lo actual. Dicen que es una moda que se la come el tiempo. Ahorita el rock está pasando por una de sus peores crisis porque no hay portavoces de esta generación. Casi todos los músicos con algún sitio privilegiado en el rock and roll ya no son jóvenes en el sentido biológico de la palabra, aunque mentalmente sí. Estoy hablando ahorita, por ejemplo, en el rock urbano que le llaman, lo lideran gente como Dylan Roll, como Aragán, como Bostic, como Mara, Charlie Montana, que si hacemos cuentas andan alrededor de los 40 años. No está mal, pero quiero decir, no ha surgido gente que tenga 20 años, alrededor de los 20 años, y que dé una visión de su generación. Sí lo hay, pero no han trascendido, todavía no surgen. El inicio oficial del rock and roll en español es un disco que edita la compañía de discos Peerless, de un grupo cubano, de unos hermanos que eran los hermanos Llopis, que van a Nueva York a grabar su siguiente disco. Ellos tocaban un ritmo cubano que se llamaba charanga. Llegan a Nueva York a grabar y se dan cuenta que el único que existe en Estados Unidos es el rock and roll. Entonces, el disco que iban a grabar de puras charangas, eliminan algunos temas y los cambian por algunas piezas de rock and roll que estaban muy fuertes en la radio, le hacen la traducción al español. Y como era una novedad para Peerless y para México escuchar el rock en español, el rock en inglés ya estaba muy introducido. Cuando llega este disco en español, causa sorpresa y lo empiezan a meter a la radio. Entonces el primer disco de rock and roll en español que suena en la radio en México se llama Estremécete, que le pusieron como título, y es una canción de Elvis Presley que se llama All Shook Up. Poco tiempo después llegamos los Locos del Ritmo. Tus ojos, lindos son tus ojos, la primera vez. Pero fuimos los grupos los que le dimos el sonido de rock and roll a las composiciones norteamericanas que nos empezamos a fusilar en México, y por eso el rock and roll lo hicimos los grupos de jóvenes. Luego también algunas orquestas como Memo Salamanca, Pablo Beltrán Ruiz, Ismael Díaz, al ver que el rock and roll venía incontenible, grabaron, pero no le daban el sonido rock and roll, que no se identificó con la gente joven como lo hizo con los grupos también de jóvenes en esa época. Era más o menos el año 1960 y nosotros en el edificio donde yo vivía había un par de hermanos, los hermanos Velázquez, que el May y el Teto, que en algún momento se me ocurrió decirles, oye, pues vamos a hacer un grupo, pero el primer problema que teníamos era que no teníamos guitarras. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a conseguir las guitarras, pero no era fácil ir a conseguir una guitarra eléctrica en esos años porque eran carísimas, y aparte si hubiéramos llegado a tener dinero para ellas, se tardaban 6, 8 meses hasta un año para entregarlas. Entonces nos abocamos a unas guitarras acústicas, o las llamadas de palo, a averiguar cómo era una guitarra eléctrica por dentro, y nos enteramos que había unos pickups de contacto o micrófonos de contacto. Se los pusimos en la boca de la guitarra y lo metimos a un aparato de esos que eran unas consolas largas, y en alguna parte tenían su orificio, ahí metíamos el plug y ya sonaban como eléctricas. Por eso digo que me debes seguir y gritar conmigo. ¡Entras el rock! Como Teddy Bears graban su primer LP en 1963 para discos Coro. También graban otro LP para discos Orfeón. En 1965 por fin los firma Discos Peerless, ya como los OVNIs. Y luego vino un tercer LP que seguimos grabando para Discos Peerless. Hicimos un cuarto LP. Yo para este momento ya tenía yo ganas de decirle a la grabadora que ya no quería hacer covers, pero ellos, su negocio era hacer música grabada del inglés al español. Entonces me insistieron
Para el cuarto LP, yo tanto que batallé, apenas si puedo conseguir hacer una canción mía, música y letra, e hice unos cambios en el grupo para ya lanzarnos en el sexto LP. En el cuarto LP hicimos todavía el disco de covers. En el quinto LP fue donde entró mi canción, que se titulaba el disco Mari Mari. Y entonces ya para el 68, en enero del 68, yo hablé con la grabadora y les dije, yo ya no quiero grabar covers. Me dijeron, ¿qué es lo que quieres? Pues grabar nuestra música. Yo sentía que los ovnis, los muchachos que estaban en ese momento conmigo, ya tenían la capacidad para poder componer música propia. Finalmente me dieron un cheque por 40,000 pesos y con ese fue con el que me movilicé para poder contratar primeramente a 2 grupos. Y fue cuando Luis de Llano tuvo la idea de que con 8 grupos de la calidad de los que había yo reunido, que eran Peace and Love, El Ritual, Epílogo, Bandido, Duk Duks, Tinta Blanca, Tequila y los Jackie, ya era factible hacer un evento masivo, llámesele un festival de rock. Pero yo sí siento que que el 68, los Halcones y Avándaro son como una secuencia de una necesidad muy cabrona de cambiar el mundo. Y en eso el rock tiene mucho que ver. O sea, el rock se volvió el lenguaje de los jóvenes, el lenguaje de los jóvenes rebeldes. Ya no era el rock and rollito traducido de Enrique Guzmán y mamadas de esas, sino era un rock. Es más, yo me quejaba porque pues la mayoría de los grupos tocativos cantaban en inglés, pero bueno, o en bilingüe como King of the Power, ¿no? ¿Cómo se llama? Queremos el poder, queremos el peace and love y todo. Ha sido el evento más importante en la historia del rock mexicano, con todo y las secuelas y consecuencias que trajo. Entonces al regresar de Avándaro, pues nos encontramos ya con otro panorama, es decir, pues se nos había calificado de vándalos, sacaban fotos nuestras en los periódicos, decían la juventud desenfrenada, sin bandera y sin ideales. Pues los que nos abrieron sus puertas fueron las colonias proletarias. Momento, la banda que viene a escuchar rock de verdad es banda que se porta bien. Luego esa concepción de que el greñudo y el rockero es el arma de tos y que se madre y todo, es increíble cómo es todo lo contrario, ¿no? En los antros fresas es verdaderamente ahí donde se están rompiendo la madre y hay madrizas y aquí gratamente de verdad no hemos tenido ni un solo incidente. Tuve la oportunidad de conocer Sirius Radio Satelital en Nueva York, en un piso 34 donde estaban manipulando 3 satélites. Y en ese momento apenas empezaba a hablar de internet, de un nuevo lenguaje, de un nuevo medio masivo de comunicación que hoy ya no lo vean tan distante, es una realidad. Es una realidad para una nueva generación que se comunica de una forma diferente. Es un momento cuando en el 98 regresamos a México, me di cuenta que había muy poca gente realmente con la visión de que en internet iba a suceder algo. Entonces este momento es bien importante, o sea, aquí se está estableciendo cómo se va a distribuir la música en el futuro, ¿no? Y yo creo que a los más interesados pues, somos los músicos, ¿no? Porque si no, otra vez la industria, los mercaderes son los que van a estar quedándose con el pastel. Hay también mayor apoyo para las bandas jóvenes que tienen ya opciones de disqueras también independientes, conciertos como este de la Expo Rock, por ejemplo, en el que desde la más pequeña hasta la más grande pueden compartir el mismo escenario. Creo que es una etapa de evolución muy importante y estoy seguro que va para arriba, porque además la inversión, el capital, la gente, las empresas privadas también confían ya como en nuevos sonidos. Si realmente lo que estás haciendo gusta, la gente te va a apoyar. Si no le gusta a los demás, pues digo, lo chingón de esto es de que la gente es muy sincera y te dice, ¿sabes qué, güey? Está culero lo que haces. ¿Checaste todo lo que son huevos, cabrón, o no? ¿Checaste cómo cantan esos hijos de su puta madre? Creo que a lo mejor ahora hay muchas bandas que van a tener la oportunidad de no netamente hacer algo con la idea de vender discos, sino con la idea de desarrollar una idea, ¿no? Y esa es la libertad que te da la independencia.